Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Soy Guillo Rodríguez. En esta ocasión doy inicio a la segunda unidad, en donde abordaremos los primeros tropiezos de nuestro país como nación independiente entre 1821 y hasta 1855. En la primera unidad mencionamos lo que fueron las reformas borbónicas a raíz de este cambio en la dinastía. Pasamos de los Habsburgo a los Borbones a partir de 1700. Cómo las reformas borbónicas se aceleran con la entrada de España al conflicto de la Guerra de los 7 Años. La toma de La Habana en 1762. La Revolución Americana o Independencia. La Revolución Francesa. La Revolución Haitiana. La expulsión de los jesuitas, la aparición de Napoleón, el bloqueo continental, el traslado de los Braganza a Brasil, las diferencias entre Carlos IV y Fernando VII, que aprovecha Napoleón para imponer a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como crisis del pacto social o crisis de la monarquía española. Esto va a desencadenar los procesos de independencia que inician en 1808 y que en América, o sea, hablando en continente, termina en 1826 y en el caso de la Nueva España termina en 1821. Recuerden ustedes que en 1820 se dio la rebelión de Rafael Riego, que obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, y como parte del cambio se habla mucho de que ya no hay virrey, sino hay jefe político y superior, y en ese sentido o en ese aspecto destaca Juan de Onojú, que es enviado a la Nueva España a mantener el vínculo entre la colonia y la metrópoli. Recordar que la Nueva España era la colonia más rica que tenía España en ese momento y que después será sustituida, no digo sustituida, pero el lugar que deja vacante México, bueno, la Nueva España, para la corona española lo va a ocupar Cuba. ¿Okay? Cuba se va a convertir en el siglo XIX en una gran Antilla, bueno, de por sí, ¿no? Geográficamente hablando o territorialmente hablando, sí es la Antilla más grande, pero Cuba va a sustituir a la Nueva España como la fuente de ingresos más importante de la corona española hasta 1898, año en que una guerra entre Estados Unidos y España le permite a Cuba obtener su independencia. Maquillar, repito, independencia, no es el caso, pero ustedes después me entenderán por qué refiero, entre comillas, independencia de Cuba en 1898. Pero bueno. Llega O'Donoghue, se entrevista con Iturbide en Córdoba, se firman los tratados de Córdoba, trasladan a Puebla, se adelanta O'Donoghue, llega a la Ciudad de México, toma el poder tras el golpe de estado que había hecho Francisco Novela. El 27 de septiembre llega Agustín de Iturbide, recibe de manera simbólica el poder por parte de O'Donoghue y ahí es donde se consuma la independencia. Pero el 28 de septiembre se firma el acta de independencia y repito, la idea es que era entre O'Donoghue e Iturbide crear una junta para convocar un congreso y al mismo tiempo nombrar representantes que viajaran a España a ofrecer el trono a Fernando VII o algún pariente de él. El problema es que el 8 de octubre muere de pleuresía Juan de O'Donoghue y obviamente ya no hay un contrapeso para Agustín de Iturbide. Ahora bien, en estos meses, desde que Agustín de Iturbide dio a conocer el plan de las 3 garantías o el plan de Iguala, algunos territorios se fueron sumando al movimiento, como la península de Yucatán, que se incorpora, así como también territorios de la Capitanía de Guatemala en Centroamérica. Recordar que Centroamérica, la Capitanía de Guatemala, también se va a ver afectada por las reformas borbónicas. Y en ese tenor se hablaba de una nueva división, mientras que en la Nueva España fueron intendencias que darían pauta a los primeros estados de la República Mexicana. En el caso de Centroamérica, estas intendencias se traducen en un estado de la República Mexicana, Chiapas, y en los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica. Chiapas, la intendencia de Chiapas, se suma al plan de Agustín de Iturbide. Y cuando llega una copia del plan al capitán general Gabino Gainza, Gabino Gainza hace lo propio, incorpora a Guatemala, la intendencia de Guatemala. Pero faltaba Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. A excepción de El Salvador, los demás territorios se van a incorporar, se suman al plan de Iguala y por lo tanto van a formar parte del Imperio Mexicano, del primer Imperio Mexicano, a excepción de El Salvador, repito. Pero El Salvador será convencido, entre comillas, a la mala, porque Agustín de Iturbide manda al general Vicente Filisola con un ejército para convencer a los salvadoreños de que se sumaran al primer Imperio Mexicano. ¿Ok? Pero ahorita voy para allá. Ya hablé del primer imperio, pero no he explicado por qué es que llega Agustín de Iturbide al poder. Bueno, resulta que tras la muerte de Juan de Donojú, repito, Agustín de Iturbide queda solo. No busca o no hay un contrapeso hacia Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide convoca elecciones, se forma un congreso. Hay que recordar en aquella época las distancias. Bueno, no vayamos muy lejos, o sea, cuando Cárdenas, que es el presidente, el sexenio del presidente, el último sexenio que veremos en este curso, cuando Cárdenas, en aquella época, 34-40, la gente quería viajar de, por ejemplo, Villahermosa en Tabasco a Ciudad de México, era una hora de viaje, una semana de viaje. Era Villahermosa, Paraíso, barco, Veracruz, tren, Ciudad de México. Y al revés, una semana era el trayecto. Entonces, imagínense, si eso en el siglo XX, ahora imagínense en el siglo XIX. Las distancias, que acudieran los representantes, había muchos problemas económicos, muchos problemas económicos. También el propio Agustín de Iturbide amenazaba con renunciar, había temor porque el territorio se fragmentara, porque Guadalajara quería ser protagonista, Zacatecas quería ser protagonista, Veracruz quería ser protagonista. Entonces hay ese temor, y debido a que todavía el Congreso no lograba tener el pleno, o sea, estar con todos sus representantes, hay una manifestación que encabeza un oficial del ejército, nombre Pío Marcha, el sargento Pío Marcha. Sale a las calles de la Ciudad de México, se manifiesta y grita: viva Agustín de Iturbide, emperador de México, viva Agustín de Iturbide, emperador de México. Y esto va a provocar que algunos diputados digan: bueno, sí, suena razonable, ¿por qué no lo coronamos? Agustín de Iturbide se convierte en emperador de México entre 1822 y 1823. Dentro de sus primeras decisiones está, repito, convencer a El Salvador, convencer entre comillas, a El Salvador de incorporarse al Imperio Mexicano. Pero los meses de 1822 fueron muy complicados para Agustín de Iturbide. Hay que entender que Agustín de Iturbide en su momento tuvo éxito con religión, unión e independencia, porque la religión era un elemento de unidad, no importa si era un español peninsular, un español criollo, un indígena, un africano, negro, un mulato, un pardo, un mestindio, un castizo, perdón. No era, no había diferencia, o sea, el elemento de unidad era la religión. Unión, pues, entre españoles y el resto, ¿no? Entre criollos y peninsulares. E independencia, en ese sentido, era vista como autonomía. Por eso era ofrecer el trono a Fernando VII o algún pariente de él. El hecho de ofrecer el trono a Fernando VII o algún pariente de él, pues para muchos no hispanos era como, qué bueno, ¿no? Pero ahora que se había nombrado Agustín Iturbide, pues para algunos peninsulares eran como, ¿y de dónde es noble? ¿O de dónde tiene esta sangre azul? ¿O de dónde viene, el linaje para que pueda ser nombrado emperador? Lo mismo sus compañeros de armas, igual veían con reserva a Agustín Iturbide. Poco a poco el Congreso, o desde el Congreso, se va a conformar la oposición en contra de Agustín de Iturbide. Obviamente hay descalificaciones por su coronación. Cabe aclarar que en su coronación dice Timotian en su texto El Imperio de Iturbide que había tantos problemas económicos que se tuvieron que pedir prestadas las joyas
al Monte de Piedad que servirían para coronar a Agustín de Iturbide. Ningún representante de la iglesia aceptó coronar a Agustín de Iturbide, también parte del símbolo o del simbolismo. Lo terminan coronando de todos modos, pero sí está esos problemas muy serios para Agustín de Iturbide. Uno de sus principales críticos era Fray Servando Teresa de Mier, que en 1817, tras la detención de Mina y fusilamiento, él será trasladado a San Juan de Ulúa. Y cabe aclarar algo, San Juan de Ulúa para este momento que estamos hablando sigue estando en control de los españoles. Es el único territorio que estaba bajo control español. Y ellos liberan curiosamente a Servando Teresa de Mier. Teresa de Mier se volvió diputado o miembro del Congreso y se convirtió en uno de los grandes críticos de Agustín de Iturbide. Era tanta la situación que el propio Agustín de Iturbide decide disolver el Congreso y crear una junta de notables que sustituye al Congreso. Digamos, las implicaciones de esta decisión no le van a favorecer a Agustín de Iturbide, al contrario, van a aumentar sus críticas. También algunos compañeros de armas como Victoria o el propio Guerrero van a criticarlo. Era lógico. La monarquía, ellos no eran convencidos de la monarquía porque, para empezar, en aquella época para convertirse en monarca pues tenías que tener un linaje. Y no. La única opción podía ser una república, porque no importa tu origen, aunque lo veamos, porque el africano siempre será africano. Es víctima del racismo sin raza. De eso, bueno, les recomiendo un texto muy bueno que se llama Afro Latinoamérica del Dr. Andrews. No sé si está en línea, pero se lo recomiendo para que vean un poco este tema del racismo sin raza. Pero en fin, entonces decían que la idea es que en una república no importa tu origen, mientras tú participes en un proceso electoral y la gente te vote y ganes, obviamente vas a ocupar el cargo más importante, que es presidente de una república. Entonces muchos militares cuestionan a Iturbide porque también querían un cambio de gobierno. Entonces era Guerrero, Vicente Guerrero y el propio Guadalupe Victoria. Entonces, hacia finales de 1822 hay rumores de que un joven militar veracruzano de Jalapa, Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, Antonio López Santa Anna, está conspirando contra Iturbide. Así que Iturbide ordena a Santa Anna que se traslade al del puerto de Veracruz a Jalapa y de ahí hacia México. Obviamente Santa Anna cumple a medias y a finales de 1822 da a conocer el primer plan de muchos que van a caracterizar el siglo XIX y parte del siglo XX de nuestro país. Es el plan de Veracruz. En el plan de Veracruz, además de desconocer a Iturbide porque no está cumpliendo los tratados de Córdoba, lo acusa de haber disuelto el Congreso y otros menesteres, hay un elemento significativo que sin duda alguna va a propiciar que Santa Anna no tenga un apoyo fuerte o significativo y que lo obliga a proclamar un nuevo plan. Y es que en el plan de Veracruz habla de que México tiene que ser una república. Lo dice Timotiana en uno de sus capítulos de Historia de México, editado por Crítica, que dice que en aquella época hablar de república era sinónimo de revolución. Era un término muy radical que, digamos, en lugar de entusiasmar a la gente, lo que provocaba era temor. Por ello es que Santa Anna, al hacer un ajuste al plan de Veracruz, proclama un nuevo plan conocido como el plan de Casamata. Con este plan de Casamata, las cosas van a cambiar para él, porque aquellos que tenían dudas por el tema de la república, pero que sí eran enemigos de Iturbide, ahora se suman al plan y por lo tanto las cosas van a cambiar. Al darse cuenta Agustín Iturbide que las cosas, o la situación más bien, para no caer en el cosismo, cuando la situación ha cambiado y ya no le favorece, él se convence para 1823 que lo mejor es abdicar al trono. Presenta su abdicación o su renuncia. Mientras el Congreso discute, él se prepara en su casa en Ciudad de México, después en Valladolid, porque era un hijo de comerciantes de origen vasco. Cuando lo anuncian de que él va a recibir una pensión por sus servicios prestados a la nación, y él decide que se va a exiliar en Italia, en Livorno, sin saber lo que va a pasar después. Cuando él está en Livorno, en Italia, obviamente él tenía que dar ciertos informes, o dar, no digo reportes, pero informar de cuál era su situación, su ubicación. Él, cuando está en Livorno, o en Europa, digamos, más bien, lo correcto, recibe información de una posible reconquista por parte de España que se ha negado a reconocer.
Hay que mencionar algo, desde 1822 los tratados de Córdoba no fueron reconocidos por España. Entonces, al no haber un reconocimiento por parte de España, pues la amenaza latente de una reconquista. Entonces, Agustín Iturbide decide emprender un viaje de vuelta a México para ofrecer sus servicios a la nación, ¿no? La nación corre peligro frente a una nueva invasión por parte de los españoles. Lo que él no sabía es que también el Congreso lo había nombrado traidor y había decidido que en el momento en que él desembarcara y pusiera el primer pie sobre territorio nacional sería detenido y fusilado. Esto él no lo va a saber cuando él obviamente abandona Livorno, su sitio. Qué bromas, ese es el problema de grabar en casa. Entonces cuando él se traslada de Livorno luego a Londres, ahí en Londres se prepara para viajar a México y llega a Soto la Marina, en Tamaulipas. Desembarca, él como diciendo, vengo a ayudar. Él dice, ¿sabe qué? Pero el problema es que el Congreso lo declaró traidor. Tiene que ser fusilado. Entonces, él intenta ganar tiempo y finalmente lo terminan fusilando en 1824. Ahora bien, en el Inter, entre el 22 y el 24, me parece necesario hacer mención de que México buscará o entablar, o más bien obtener el reconocimiento de dos naciones que eran fundamentales para México. Era Gran Bretaña, que en ese momento era la potencia número uno a nivel mundial, y de los Estados Unidos. Obviamente, el reconocimiento fue de facto, es decir, mandando representantes, reconocer los representantes. Pero no fue de hecho. Cuando me refiero de hecho es que no hubo todavía un tratado. Los tratados van a ser posteriores. Pero a Gran Bretaña lo que le interesaba más que nada de México, además de la plata, era mantener este vínculo que podía tener desde México con la India. La India en este momento se estaba convirtiendo en la joya de la corona. Después de las 13 colonias, Gran Bretaña va a tener mayor interés por el subcontinente indio, o sea, digamos lo que es el país que después va a obtener su independencia, la India, y por eso repito, vincularse a través de México. Cabe claro que todavía no existían canales, ni el de Panamá, ni el de Suez, por lo tanto esta importancia. Y en el caso de Estados Unidos, el representante Poinsett había recomendado a Washington no reconocer a Agustín Iturbide porque era una monarquía y que había mucha inestabilidad, pero digamos, repito, se están dando estos primeros intentos en el ámbito de la política exterior. Tras la muerte de Agustín Iturbide, se van a nombrar a 3 personajes con 2 suplentes para que se transite de una monarquía a la primera república, una república federal, un triunvirato, repito, estas 3 personas, triunvirato, que van a asumir el cargo de ejecutores o representantes del poder ejecutivo, mientras el Congreso está organizando una constitución, que es la constitución de 1824, que va a sustituir, ustedes me dirán, pues que no había constitución. Realmente la constitución que se utilizó antes de 1824 era la de Cádiz. ¿Ok? Entonces, estos personajes, este triunvirato, tienen la responsabilidad de gobernar mientras el Congreso se reúne y elabora la constitución. ¿Sí? Esta constitución, la del 24, va a tener sus peculiaridades que van a marcar de nueva cuenta estos años o esta etapa de la historia de México. Pero bueno, aquí la dejaría. Simplemente recordarte que no olvides hacer tu lectura correspondiente o cumplir más bien con la indicación que dejo en la plataforma, hacer tu actividad, subirla y bueno, simplemente aquí la dejaríamos y nos estaríamos viendo en la próxima sesión, en donde ya hablaremos de lo que pasa después de la abdicación de Agustín Iturbide, el Inter cuando lo matan, ¿no? Que es el triunvirato, la constitución del 24 y el primer gobierno, que es el de Guadalupe Victoria, que gobernaría del 24 al 28, pero la primera prueba de fuego de la constitución y de la transición política en México no va a pasar, y esto va a obligar a que
Guadalupe Victoria extiende unos cuantos meses su mandato para que llegue un personaje que estará unos cuantos meses, pero que durante su gestión hará cosas interesantes. Y me estoy refiriendo al primer presidente afro que ha tenido nuestro país, el primer afro-mexicano de nombre Vicente Guerrero. Pero bueno, aquí la vamos a dejar. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.